Buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. Vamos a continuar con nuestra clase. Estamos viendo ya los últimos puntos de la regeneración y vamos a anotar este tema, la obra de la regeneración. La obra de la regeneración. Número 1, la primera, es la obra única y exclusiva de Dios. Es la obra única y exclusiva de Dios. Es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen que ver con esta obra de la regeneración. En Juan capítulo 1, versículos 12 y 13 nos lo dice, ¿no? Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12 al 13. ¿Listos? Dice ahí, mas a todos, ¿mas a cuántos? Los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. ¿De quién son engendrados? Sino de Dios. Y cuando se usa la palabra Dios, pues tenemos que pensar que está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito 3:5 dice, no salvó, y bueno, anteriormente en el contexto está hablando de Dios, no salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. También esto tiene que ver con la obra de Dios. Solamente es de Él y exclusiva de Él, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro 1:3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nuevamente aparece el Padre, aparece el Hijo, Jesucristo, y aunque no tenemos aquí la figura del Espíritu Santo, pues es el autor de ese renacer. Esa es la obra del Espíritu Santo, el regenerar, que tiene que ver con la palabra nos hizo renacer. Y por último, Primera de Juan 2:20. Es Primera de Juan 2:29. Primera de Juan 2:29. Dice, si sabéis que Él es justo, Cristo, ¿verdad? Dios. Sabed que también que todo el que hace justicia es nacido de Dios, de Él. Otra vez, ahí está, la obra es completa, exclusiva y absoluta de Dios. Ahora, en el texto de Tito, cuando dice el lavamiento de la regeneración, que es lo que nos trae la salvación, está claro en ese texto de Tito que las obras no pueden traer eso a nuestras vidas. Es solo Dios, por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho no es posible, sino por la misericordia de Dios, ¿verdad? Es solo por Él. Filipenses 2:13 dice, Filipenses capítulo 2, versículo 13, que lo hemos leído muchas veces, dice, porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Este versículo muchas veces, a veces está mal interpretado,
A veces lo usamos mal, pensando que Dios es el que hace, el que nos pone a sentir y todo eso. Lo interpretamos mal porque esto tiene que ver precisamente con la nueva vida. Es decir, el tener una regeneración en Dios, el nacer de nuevo, es porque Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y eso habla de una nueva vida. De lo contrario, no pasa nada de esto que se está hablando, ¿no? Vamos a la segunda obra de la regeneración. Ya vimos la primera, que es obra única y exclusiva de Dios. 2. La obra de regeneración crece de la palabra de Dios. Nosotros sabemos que el Evangelio del Señor dice ahí en Romanos 1:16 que es poder de Dios para salvación. En otras palabras, esto quiere decir que toda persona que es salvada por el Evangelio somos engendrados por la simiente o la semilla de la palabra o el Evangelio. Otra vez repito, somos engendrados por la simiente o la semilla de la palabra o del Evangelio. Eso es lo que quiere decir que la obra de regeneración crece de la palabra de Dios o se opera por la palabra de Dios. En el nuevo nacimiento, la palabra de Dios es la semilla. El corazón humano es la tierra. El predicador es el sembrador que siembra la semilla en la tierra. Y vamos a ver un ejemplo en la Biblia, Hechos 16:14, de esto que acabamos de hablar, ¿verdad? La palabra de Dios es la semilla, el corazón humano es la tierra y el predicador es el sembrador que siembra la semilla en la tierra, en el corazón humano, ¿no? Hechos 16:14. ¿Lo tienen? Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba, ¿qué? ¿Qué oía? Es el mensaje de la palabra, Pablo, ¿no? Y el Señor abrió, ¿qué hizo el Señor al oír la palabra? Abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Se fijan? O sea, cómo Dios opera por medio de la palabra, dice, y estaba ella oyendo y el Señor abrió su corazón porque estaba atenta a la palabra de Dios, ¿no? La palabra sembrada en la tierra que es el corazón humano. El Espíritu, fíjense bien ahí la función del Espíritu Santo tan importante, porque el Espíritu Santo es el que le da vida a la semilla. Estamos hablando la relación semilla con la palabra de Dios, como se hace una siembra en la tierra, ¿no? Entonces, el Espíritu es el que le da vida a la semilla en el corazón del hombre que la recibe, la palabra. Entonces, la nueva naturaleza nace precisamente de esa palabra viviente que el Espíritu Santo opera ahí, ¿verdad? El creyente es nacido de nuevo, creado de nuevo, ha pasado de muerte a vida. Entonces, la obra de regeneración también crece de la palabra de Dios o opera por la palabra de Dios. Otro punto, la obra de la regeneración. 3. Esto es bien importante. No se efectúa sin la cooperación de los hombres. La regeneración no se efectúa sin la cooperación ¿de quién? De los hombres. Ahora, aquí vamos a entender términos, porque es bien importante entender términos con lo que estamos hablando, si no, luego caemos en un mal concepto bíblico, podemos decir. Ahora, hay que entender, la salvación es completamente una obra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? La regeneración, el decir, el que se nos haga nacer de nuevo, es una obra, dijimos, única y exclusiva ¿de quién? De Dios. Otra vez,
porque alguien dijo del hombre. No, no. Otra vez, repito, la salvación es completamente obra de Dios. La regeneración, que es nacer de nuevo, es única y exclusivamente ¿de parte de quién? De Dios. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pero dijimos nosotros que también la palabra de Dios es la que crece y opera para, como semilla, que hace que también nosotros seamos regenerados por el Espíritu Santo. Lo entendemos, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, Dios usa ¿a quién para sembrar la semilla? ¿A quién usa? Al hombre. Dios usa al hombre para predicar las buenas nuevas a los hombres, ¿o no? Para sembrar la semilla. Dios no salva a nadie en contra de su propia voluntad tampoco. Dios toca a los hombres con el poder de su palabra y la convicción del Espíritu Santo. Otra vez repito esto, Dios toca a los hombres con el poder de la palabra y la convicción del Espíritu Santo, pero escuche esta parte. Pero el hombre no recibe la nueva creación hasta que responda con su corazón. ¿Se acuerdan cuando Pablo se encontró con el Señor Jesucristo camino a Damasco, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 9? Bueno, ahí viene la historia, por si no la has leído, ¿verdad? Pablo tiene un encuentro con Jesús, él va a buscar a los cristianos, porque los perseguía para meterlos a la cárcel, y él pidió cartas a los líderes de las sinagogas para hacer esa labor. Entonces, cuando va llegando a Damasco, el Señor se le presenta, con una luz muy fuerte, lo tumba, cae del caballo, ¿verdad? Porque se supone que va montado, y cuando lo tumba, y él le dice: ¿por qué me persigues, Saulo? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y le dice: pues soy Jesús, a quien tú persigues. Fíjense qué tremendo, ¿no? Cuántas cosas podemos aprender. ¿A quién perseguía Pablo? ¿A quién? Y Jesús, ¿qué le dijo? ¿Por qué me persigues? ¿Cuántos son cristianos? Cuando alguien te persiga, cuando alguien te quiera hacer un daño, ¿sabes a quién está queriendo hacérselo? A Jesús. Y entonces Pablo, ya temeroso, cuando le dice Jesús: yo soy Jesús al que tú persigues. Y entonces él le dijo: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, y bueno, todo eso. Y entonces Pablo le respondió, ahí está la respuesta de su corazón: ¿qué quieres que yo haga? Uf, qué hermosa es la palabra de Dios, mis hermanos. Qué hermosa es cuando la palabra llega a la semilla, al corazón del hombre, y el hombre en su corazón le da una respuesta a Dios. ¿Qué quieres que haga? Pablo le dio una respuesta. El hombre tiene que responderle a Dios con arrepentimiento, con fe, para recibir la regeneración. Si el hombre no se arrepiente, si el hombre no pone toda su confianza en Jesús, que es la respuesta de su corazón, ¿qué quieres que haga? Pues eso es lo que quiero que hagas, que te arrepientas, que abandones tu vida que has llevado todo el tiempo. Tú te has gobernado, tú has querido dirigir tu vida, y mira hasta dónde has llevado tu vida, ¿verdad? Ahora déjame gobernarla a mí. Y entonces tú das una respuesta, te arrepientes: Señor, perdóname. Perdóname por todos mis pecados, por todo lo que he hecho. Entonces tomas una decisión. Dijimos que arrepentimiento, yo iba hacia allá, me doy la vuelta y tomo la decisión de seguir a Jesús. Pero no solamente me arrepiento, pongo toda mi confianza en Jesús, que es el único que me puede salvar. ¿Sí o no? Entonces, al poner toda mi confianza, ¿saben qué significa que ponemos toda nuestra confianza en Jesús? Ponemos nuestras vidas en las manos de Jesús. Ahí está nuestra respuesta de corazón. Le respondemos a Dios
y entonces Dios obra en nosotros. Dice Gálatas capítulo 3, verso 26. Por eso primero en el Evangelio de Juan, que ya lo leímos, Evangelio de Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos, el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Y luego dice Gálatas 3:26 al 29, ahora sí. Vea cómo aquí aparece la respuesta que el hombre le tiene que dar a Dios, porque si el hombre no le responde a Dios, ¿cómo puede ser regenerado? No puede haber regeneración, porque el hombre, si no se arrepiente, es porque quiere seguir viviendo su vida. Dios no lo va a obligar. Si el hombre no pone toda su confianza en Jesús, pues ¿cómo va a haber regeneración si el hombre no quiere depender de Dios? Quiere seguir dependiendo de sí mismo. Dice aquí: pues todos sois hijos de Dios. ¿Cuántos? Ahora dice ¿por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Y bueno, en el bautismo, aunque aquí menciona la palabra bautismo, no tiene que ser el puro acto en sí, sino el simbolismo del bautismo. Acuérdese que el bautismo precisamente tiene que ver con arrepentimiento y tiene que ver con fe. Arrepentimiento es que al bautizarte mueres a tu viejo hombre. En el bautismo, toda tu total confianza en Jesús, resucitas a una nueva vida. Eso es lo que representa el bautismo, pero se ocupa fe. ¿Qué se ocupa? Fe. Si tú vas a las aguas o has ido a las aguas y no has tenido fe, pues no estás confirmando realmente tu decisión de arrepentimiento y tu decisión de poner toda tu confianza en Jesús. Entonces aquí dice: todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Qué quiere decir que estamos? Pues una nueva vida. ¿Qué pasó con Cristo? Resucitó con una nueva vida. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. No hay ningún grito de júbilo. Fíjense qué maravilloso lo que está diciendo. Ya no hay diferencia entre el judío ni el gentil. El judío se creía que era único. Dios solamente nos quiere a nosotros, el pueblo de Dios. No, está diciendo: en Cristo ya no hay judío, porque el judío y el griego, para Dios, el que ha creído es igual. Es pueblo de Dios. Y luego dice: ya no hay esclavo ni libre, para Dios es igual, porque lo que importa es la fe. Ya para Dios no hay varón ni mujer, ¿verdad? Que en ese tiempo el varón tenía a la mujer pues en una posición muy, muy baja, ¿no? Bueno, Cristo está diciendo: varón y mujer son iguales. Amén, digan, hermanas. Eso es lo que quiere decir, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham somos y herederos según la promesa. ¿Cómo recibió la promesa Abraham? Dígalo: por medio de la... Usted puso fe en Jesús, usted también es heredero de la promesa. Amén. Entonces, dijimos, no se efectúa sin la cooperación de Dios y el hombre. Se necesita darle una respuesta a Dios de corazón. Él es el que la realiza, pero hay que darle una respuesta. 3, estamos en la 4, ¿no? 4, la obra de regeneración. Aquí voy a entrar en un punto que a lo mejor me va a preguntar por qué lo da, porque muchas veces, que no haya duda de esto, ¿no? La obra de la regeneración es necesaria para el niño inocente. Es necesaria para el niño inocente. Ahorita les voy a explicar qué quiere decir esto.
No sé, ahí en Mateo 19, hay una historia donde los padres trajeron a sus niños a Jesús y Jesús los bendijo a los niños y dijo, él dijo estas frases en Mateo 19, 14. Eso es lo que me importa, lo que Jesús dijo, por eso me centro aquí. De los tales es el reino de los cielos. ¿De quién? Del niño. Los niños, mis hermanos, aún no son responsables cuando son niños, aún no son responsables de sus actos, así que se encuentran bajo la gracia del Señor. Y son candidatos aptos para el cielo hasta que lleguen a la edad en cuando ya es conscientes del pecado, el pecado revive en ellos y entonces ellos por el pecado llegan a morir. Ahí es cuando ellos sí necesitan nacer de nuevo. ¿Me explico? Porque a veces hay gente, familiares, que un niño se les ha muerto, ¿verdad? Y luego si tienen poco tiempo y están escuchando el mensaje de la palabra de Dios, luego entra la duda y mi hijo se fue al cielo, se fue al infierno, ¿a dónde se fue mi niño, verdad? Bueno, yo quiero que quede recalcado que un niño inocente, él no, aunque es necesaria la regeneración, no en el sentido de que se tenga que hacer lo que nosotros hacemos para ser regenerados, ¿verdad? Es arrepentimiento, confianza, ¿no? Ellos al ser niños, dijo Jesús bien claro, de los tales es el reino. Ellos son candidatos aptos para el cielo. Solamente cuando el niño ha crecido y es partícipe ya, el pecado revive en su vida, entonces como experimentan muerte, ahí sí este tipo de allá de niños más grandes necesitan el nuevo nacimiento para entrar al reino de los cielos. Amén. Es nada más como un punto para que quede claro que no tengamos duda de esto. 5. La obra de regeneración es esencial para la salvación. ¿Dónde podemos notar esto? En Juan capítulo 3, vamos a ver ahí el hecho de cuando Jesús se enfrentó con o estuvo platicando con Nicodemo. En el verso 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Vea lo que Dios le está diciendo a Nicodemo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y le respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ahora, quiero que escuche el verso siguiente, porque este es bien interesante el verso siguiente. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Quiero que ponga mucha atención en este punto, porque este punto nos va a ayudar muchísimo a entender esta regeneración en este concepto, ¿no? Un comentarista bíblico decía que cuando vino Nicodemo, que vino de noche a Jesús, era muy posible que estuviese soplando el viento. Y Jesús usó el viento como una ilustración de la obra del Espíritu Santo. Así como el viento sopla de donde quiere, así actúa el Espíritu Santo en el corazón de aquellos que creen la palabra, y su obra la podemos observar mediante su actividad y efectos sobre los que han nacido de nuevo.
Es decir, a una persona que dice que es cristiano, nosotros nunca vamos a saber cuándo fue regenerado. ¿Cuándo fuiste regenerado? ¿Cuándo naciste de nuevo? Bueno, yo atribuyo que yo nací de nuevo en aquel momento en que Dios me dio una visión y hubo un cambio radical en mi vida. Pero como el viento, dice, nadie dice, tú oyes al viento, pero nadie sabe ni de dónde viene, ni a dónde va. Y así es la obra del Espíritu Santo, ¿no? Esto quiere decir entonces que se va a notar en una persona. Tú puedes notar en una persona al verla su vida, cómo se conduce, cómo habla ahora. No es perfecto, pero sin embargo tú puedes notar que esa persona es regenerada, es nacida de nuevo. Porque ves características en su vida que más adelante vamos a ver que tienen que ver con el nuevo nacimiento. Pero sin embargo, saber cuándo nació, en qué momento fue regenerado, solamente Dios lo sabe. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque esto es bien importante. Nosotros a lo mejor nosotros no sabemos en qué momento nacimos de nuevo, o a lo mejor alguien todavía tiene dudas si ha nacido de nuevo o no. Pero lo importante no es el momento en que tú naces, sino lo importante es que te asegures que la obra, la actividad y la obra y los efectos del Espíritu Santo se noten en tu vida, y eso es lo que habla que tú has nacido de nuevo. En otras palabras, las evidencias. ¿Sale? Precisamente eso es de lo que voy a hablar, las evidencias de la regeneración. No vamos a hablar de todas porque son muchísimas. Vamos a hablar de unas cuantas nada más, pero no podemos hablar de todas porque son muchísimas evidencias. Pero la Biblia, mis hermanos, la Biblia sí nos ofrece evidencias por las cuales podemos saber si somos regenerados o no. Por ejemplo, nosotros pudiéramos pensar, ¿cuándo nació Pedro? Pues cuando el Pentecostés, ¿no? Aunque Jesús le dijo en el Evangelio de Juan capítulo 15, verso 3, le dijo, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. ¿Cuándo nacerían de nuevo en el Pentecostés? ¿O antes? Bueno, nosotros no lo sabemos, pero sí podemos ver que después del Pentecostés, muchas evidencias en sus vidas. ¿Sí o no? No sé si me doy a explicar, porque luego nosotros podemos a una persona estarle diciendo, no, es que no has nacido de nuevo. No, espérame. Mejor vele las evidencias, ¿no? A lo mejor viste un error que cometió, y no por un error que cometió le vas a juzgar que no ha nacido de nuevo. ¿Me explico? Eso solamente está en Dios. Dios es el que sabe de cada uno. Es más, aquí, ¿cuántos sabremos aquí esta noche? No sé, ¿100? Bueno, los que seamos, pues. Pero el único que sabe perfectamente bien quién ya ha sido regenerado es Dios. A lo mejor yo te puedo preguntar, ¿cuántos de ustedes han nacido de nuevo? Y todos, a lo mejor todos me van a decir, amén. ¿No? Pero más de alguno a lo mejor todavía no. Pero no se agüite, no se desespere. Acuérdese que la semilla está siendo sembrada. ¿La semilla de qué? De la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, la semilla, el Espíritu Santo le da vida y luego produce en nosotros esa regeneración y se comienzan a ver evidencias en nuestras vidas. Amén.
Ahora, vamos a ver estas evidencias. La Biblia habla de muchas evidencias, vamos a hablar de unas cuantas, si somos regenerados o no. Vamos a verlas. La número 1, justicia. Primera de Juan 2:29 dice, Primera de Juan 2:29, está bien claro como dice ahí, todo el que hace justicia es nacido de Dios. ¿El que hace qué? Todo el que hace justicia. Vamos ahora, Hechos 10:34 y 35. ¿Lo tienen? Dice, Dios no hace acepción de personas. No hace. Sino que en toda nación, ¿en cuánta nación? Él se agrada del que teme y hace justicia. ¿Qué quiere decir? Todo aquel, dice Juan, que hace justicia es nacido. Está claro que en Hechos 10:34, 35 se agrada del que le teme y hace justicia porque ha sido regenerado. La justicia de Cristo dada a los hombres, mis hermanos, se manifiesta en una vida de justa, porque también la Biblia nos dice, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No se puede. Lo contrario de seguir viviendo al pecado, lo contrario es vivir una vida de justicia. Es imposible ser justo dentro sin serlo por fuera. ¿Está de acuerdo? Es imposible ser justo por dentro y no serlo por fuera. Por eso 1 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, a Jesús, por nosotros lo hizo pecado, porque Él murió por nuestro pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ahora recuerde, cuando dice aquí que fuésemos hechos justicia de Dios en Él, Él ocupó nuestro lugar. Así que cuando habla de justicia aquí, en primer lugar se refiere que fuimos justificados, ¿verdad? Estamos hablando de 1 Corintios, segunda, perdónenme porque no es ese, yo me equivoqué. Díganlo. Se quedan bien callados, nomás están ahí volteando a verse el uno al otro y qué onda. Y pues díganlo, pastor, perdón, se equivocó, es segunda de Corintios 5:21. Es más, déjenme corregirle aquí porque si no voy a seguir ahí mal. Estoy mal, ya ahorita lo pensé que sí. Nomás los veía que volteaban y se veían, dije, pues qué, están chismeando, qué. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Eso significa Cristo ocupó nuestro lugar. ¿Se acuerda que ya lo hablamos en la justificación? Entonces, Él ocupó nuestro lugar, Él es nuestro sustituto, Él se convirtió en pecador y a nosotros nos hizo justicia de Dios en Él. Ahora, cuando dice que fuimos hechos justicia de Dios en Él, la primera cosa que esto representa es que fui justificado. Esto quiere decir que fui presentado delante de Dios no como un culpable, como un condenado, como yo estaba por mis pecados, sino que al ocupar mi lugar me presenta a Dios como un inocente, justo. ¿Me explico? Ese es en primer lugar. Y en segundo lugar, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él, me presenta como justo, pero también aquí se aplica la regeneración, porque también el ser hechos justicia de Dios en Él quiere decir que yo debo de vivir como un justo, como en la justicia de Dios, representando la justicia de Dios. Ahorita les voy a explicar todo lo que esto quiere decir. Por ejemplo, cuando hablamos de la justicia de Dios, entonces quiere decir que tú ya vives como una persona verdadera, honesta, sincera, recta,
fiel, determinado en su palabra. Eso quiere decir vivir en la justicia. ¿Está claro? Es decir, hecho justicia de Dios en él. Primero, soy justificado, y segundo, vivo de esta manera. Ya no miento, soy verdadero. Ya no transo. Amén. Soy honesto. Soy sincero. Ya no escondo nada a mi esposo, a mi esposa, ¿verdad? Llegué con el chequezote que me adelantaron el aguinaldo y no, mi amor, ¿ya te pagaron? No, todavía no. Entonces, sincero, recto, fiel y determinado. Entonces, ahí está la justicia. Es una evidencia. Esto quiere decir que si tú has sido regenerado, tú vives en justicia. Ya se quedaron bien callados. 2. Evidencia de la regeneración: la victoria sobre el pecado. A veces, miren, a veces hay que entender cosas. Puedo tener evidencias algunas, a lo mejor podríamos hacer esa pregunta, ¿no? Puedo tener algunas evidencias y a lo mejor en alguna estarle batallando. ¿Creen que eso sea posible? Claro. Pero eso no quiere decir que al batallarle en una evidencia o en una área que tiene que ver con mi vida, eso no quiere decir que no he nacido de nuevo. El problema es que muchas veces, por ejemplo en esta área, la victoria sobre el pecado, yo conozco personas que luego dicen, es que no puedo salir de esto. Y sí los entiendo, pero no es así. O sea, sí se puede. O sea, los entiendo lo que me están diciendo, pero sí se puede salir. Lo que pasa es que no estás haciendo lo que debes hacer para salir. Porque tienes una nueva vida. Y Dios en esa nueva vida te ha dado el poder y la capacidad y el entendimiento para saber que en esa nueva vida que tienes la victoria sobre ese pecado. Esa área que tú dices que no se puede, sí se puede. Pero tienes que determinarte a dejarla. Más bien que no te has determinado a dejarlo. Hay que entenderlo así. En 1 de Juan capítulo 3 verso 9 lo dice, ¿no? Todo aquel que es nacido de Dios no practica, está bien claro, ¿verdad? No practica el pecado. No se deleita en el pecado, no se goza en el pecado, ya no está ahí y que lo quieres hacer y lo quieres volver a hacer y lo quieres volver a hacer y te deleita. No. Cuando tú ya has nacido de nuevo y cometes un pecado, el Espíritu Santo te redarguye, la palabra te redarguye, no estás en paz, no estás contento, te sientes mal y entonces tienes que tomar una determinación. Obedecer a Dios, obedecer su palabra. Mientras no lo hagas, ahí te van a tener atrapado. Porque la simiente de Dios, ¿quién es la simiente de Dios? Que permanece en él. La simiente de Dios tiene la representación, en primer lugar, significa simiente, semilla, la palabra, pero también la función del Espíritu Santo, ¿no? A través de la palabra, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la simiente es la nueva vida, es la palabra que te está hablando, es el Espíritu Santo, y entonces ahí está esta evidencia. Tú debes tener victoria sobre el pecado. La Biblia habla acerca de las flaquezas de la carne, pero no ofrece excusas en cuanto a pecar voluntariamente. Mire, a veces he oído
A veces digo, híjole, ¿cómo entender esto, no? Alguna vez una mujer viniendo a consejería y luego te comparte y te dice, pastor, quiero decirle algo. Mi esposo se fue de la casa. Me dejó por otra mujer. Y él venía a la iglesia. Y él era un buen hombre. Y él cumplía en todos los aspectos, leía la Biblia, hacía esto, hacía aquello y de repente tomó una decisión. Ahora, mi pregunta aquí es, ¿qué pasó? ¿Es posible esto, mis hermanos? ¿Es posible que alguien haya recibido de la vida de Dios, de la palabra de Dios y al final eche todo al bote de la basura? Bueno, lea este texto conmigo, Hebreos 10, porque de ahí habla precisamente de esto. Hablamos de él, o sea, no hay excusa para pecar voluntariamente. Una cosa son nuestras flaquezas y otra el que pecamos voluntariamente. Mire lo que dice aquí Hebreos 10, 26 y 27. ¿Lo tienen? Porque si pecáremos voluntariamente, ¿cómo? Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y luego si sigues leyendo, ahí habla, primero si fueron castigados los que desobedecieron la ley de Moisés, dice, ¿cómo escaparán aquellos que desprecien o pisoteen la sangre de Cristo con la cual? Usted léalo ahí en Hebreos y se va a dar cuenta, está hablando de una persona como personas así. A veces es lo que tú dices, híjole, ¿cómo es posible que recibiendo de Dios, porque es posible que se reciba de Dios esta nueva vida y eches todo por la borda y en tu voluntad de decidir pecar, te vas? ¿Es posible que algún día regrese? Es posible, como el hijo pródigo. Es posible que un día él vuelva a su vida, es posible. Pero también es posible, como dice aquí, que ya no hay más sacrificio por los pecados, el único sacrificio es el de Cristo. Entonces, nacer de nuevo, mis hermanos, tenemos que entender esto bien claro. Nacer de nuevo no es una licencia para seguir pecando o seguir viviendo como vivíamos sin Cristo. No. Nacer de nuevo es entender que tenemos una simiente interior que es la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo, que es la nueva vida que se nos dio y que nos redarguye y nos muestra el pecado y nos lleva al arrepentimiento. ¿A dónde nos lleva? De esta manera, si tú te arrepientes, ya no vives en el pecado. Caíste, pero te levantaste. Ese es el punto. El punto es, sí caí, pero me levanté. Esa es una evidencia. Dice Gálatas 5:24, tenemos victoria sobre el pecado y eso es lo que hay que saber aplicarla con determinación para que el pecado no nos gane. Pero los que son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Cristianos, tenemos que trabajar mucho en esta parte. Tenemos una nueva vida, tenemos que trabajar mucho en las pasiones, en los deseos de nuestra carne, porque muchos todavía les gana y hacen cosas conforme a sus pasiones y sus deseos. Tienes una nueva vida. Si has sido regenerado, esta es una evidencia clara que debe verse en tu vida, la victoria sobre el pecado.
Los que son nacidos de Dios entonces ya no practican el pecado porque nunca yerran, no porque nunca yerran, perdón, sino porque ya no pecan voluntariamente. Ese es el punto. Y la Biblia dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Y qué hay en el mundo? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, ¿no? Dice ahí en 1 de Juan 2:15 lo dice, y 16. Bien. Vamos a la tercera evidencia. Tercera evidencia, y creo que ahí ya vamos a terminar. Tercera evidencia de la regeneración. Una vida guiada por el Espíritu Santo. Una vida guiada por el Espíritu Santo. Esto es bien importante, mis hermanos. A veces pensamos y decimos, ¿cómo puedo llevar una vida guiada por el Espíritu Santo? O sea, ¿cómo es que lleve una vida guiada por Él? La diferencia entre la carnalidad y la espiritualidad está muy clara en la carta a los Gálatas. La vamos a leer para que se den cuenta. Está bien claro ahí. Y ahí es donde nos tenemos que nosotros como ubicar en qué parte nos encontramos, ¿no? Gálatas capítulo 5, verso 29 hasta el 23. Vamos a leer. Si lo hace rápido para ya no entretenerlo mucho tiempo. Gálatas 5, 19 al 23. Dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, ¿por qué dice andar en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne? Andar en el Espíritu quiere decir que vivas la vida espiritual, ya no dándole gusto a los deseos de tu carne. Así es como debemos de vivir como regenerados. Así es como debe de ser la evidencia. Ya no satisfago a mi carne, ya no le doy gusto a mi carne. Mi carne me pide muchas cosas, pero me lleno más de lo espiritual, de tal manera que fortalezco cuando dice aquí andar en el Espíritu, si tú vives la vida espiritual, tú estás siendo guiado por el Espíritu Santo. Si tú estás siendo guiado y satisfaciendo los deseos de tu carne, pues algo no está bien. A lo mejor no ha habido una nueva vida, a lo mejor no ha habido regeneración. Porque el deseo de la carne, dices, contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Eso sí hay, una lucha, yo lo entiendo. Para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados, si somos guiados por el Espíritu, es la vida espiritual, no estamos bajo la ley. Esto quiere decir, ya la ley no nos condena, no nos señala, no nos acusa. Porque la vida espiritual está por encima de la ley. ¿Sabían? Ahí mismo lo dice. Y pone la diferencia. Ya no le voy a seguir por el tiempo porque ya son las 9. Aquí lo voy a dejar. Aquí les explico la siguiente clase sobre este asunto, ¿no? De esta diferencia. Cuídense, Dios los bendiga.